Bien. Entonces, otra vez muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase con la descripción que les había pedido. Ya vamos a tomar de ejemplo de alguno de sus compañeros que ha sacado, ha hecho la práctica, ya para poder enseñar un poquito sobre la clasificación de los tipos de calderos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a elegir una práctica. Ya, esta parece que está bien. Ya ver, entonces voy a compartir esta práctica. Un ratito, ¿dónde está? Bien. Fíjense, vamos a subir un poquito así para que no esté el nombre. De acuerdo al tipo de energía, como menciona acá, las calderitas pueden ser de gas natural, gasóleo, pellets, leña. ¿Ya? En esta clasificación que describen acá, en esta clasificación pues está, ¿no? La que es demarcado con rojo, ya están englobados principalmente pues los tipos de calderas que están o que se utilizan en los sistemas de calefacción, ¿ya? Por fuente de energía puede ser pues gas natural, gasóleo, pellets, leña, ¿ya? Esos son los tipos de caldera. Luego, pues obviamente que la calderita de gas, así como lo describe acá, pues obviamente es el combustible, ¿no? El que utiliza. Ya ustedes en casa, si tienen agua caliente o en el grifo o la ducha es por a gas natural, ¿no? O las duchas no están calentadas con energía eléctrica, pues entonces ustedes igual tienen un tipo de calderita, ya sea a gas natural o a gas licuado. Ya son unos pequeños intercambiadores, ¿no? Que tienen un serpentín, ¿no? La forma es similar a esta. Vamos a volar esto, ¿no? Son similar a esta descripción o a esta fotografía, ¿ya? Entonces, por dentro, pues, ¿no? Hay un intercambiador, ¿ya? Un serpentín, pero pues ahí se ve las llamas, ¿no? La llama que, pues, eso aviva, ¿no? En este caso, la energía y por un serpentín, pues, pasa el agua que va calentándose, ¿no? ¿Mm? Entonces, eso es, pues, de acuerdo. Y esos son los tipos de calderas que se utilizan pues en agua caliente sanitaria y en algún caso un poquito más grandes pues para calefacción también, ¿no? Entonces, fíjense en esta descripción que hace su compañero, pues también hay una caldera de gasoil, ¿ya? Vendría a ser la calderita de gasoil, ¿ya? Entonces, en lugares donde no existe combustible, ¿ya? También puede ser por pellets, ¿ya? En el caso esto de los pellets, ya, por ejemplo, se ha hecho bastantes estudios, ya, se ha hecho bastantes estudios donde se ha visto, ya ve qué tamaño de pellets, por ejemplo, podría ser el tamaño más adecuado, si es circular, si es cuadrado, para que puedan, ¿no? Introducirse en este tipo de calderas y pueda, pues, funcionar uno exclusivo, ¿no? Para agua caliente sanitaria, por ejemplo, ¿ya? Pero también, pues, se han utilizado ya estos pellets
para el accionar de motores Stirling, ¿ya? Entonces el motor Stirling pues tiene unas propiedades interesantes donde tiene, ¿no? Una cámara, en la cámara superior, digamos, donde, ¿no? Recibe toda la energía. Si ustedes han hecho el experimento, bueno, en el laboratorio han debido avivar con una velita, ¿no? Una vela lo han puesto, pues esa es la que, ¿no? Tendría la energía o aporta la energía, en este caso, al motor Stirling. Y bueno, y recoge toda esa energía. En este caso, cuando se utiliza pellets, pues no. En vez de utilizar esa velita, pues lo utilizan en los pellets. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este motor? Lo que hace es recoger toda esa energía, pues, y cede, ¿no? A un regenerador, ¿ya? A un regenerador, en este caso un intercambio de calor, pues, ¿no? Lo cede esa energía y en ese intercambiador de calor lo que se hace es aprovechar, ¿ya? O hay un intercambiador de agua y eso se utiliza para el agua caliente sanitario o para la calefacción. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, pues ese movimiento, ¿no? Que hace en todo este traslado de la parte superior a la parte inferior, ¿no? En este caso, el pistón, pues hace y genera energía. O sea, esto es pues microgeneración a partir de pellets. Por un lado, genera energía eléctrica. Ya estamos hablando de 2 kilovatios, era la energía que generaba esta maquinita. Y por otro lado, pues a partir de quemar pellets, en el regenerador, pues se generaba agua caliente sanitaria o agua caliente. Pues ustedes saben que el agua para la calefacción no tiene que estar pues a grandes temperaturas, ¿no? Suficiente que esté a unos 40, 45 grados, pues sí, eso es exagerado, ¿no? Y para la ducha, pues también no necesitamos, ¿no? Temperaturas pues muy altas. Entonces, pues que alcancemos temperaturas, ¿no? De baja temperatura, lo llaman, ¿no? Estamos hablando entre 30, 40 grados centígrados, pues es suficiente. ¿Listo? Entonces ahí igual estaban esas calderitas. Bueno, con microgeneración, ¿no? En este caso, pues acá se describe pues una calderita exclusiva de pellets. Y este tipo de calderas, pues se la utiliza principalmente en lugares donde no hay energía, ¿no? No hay energía eléctrica, pues no hay gas natural, ¿no? O gas licuado. Bueno, aunque eso es más factible llevar, ¿no? En una garrafita, pero tener de forma continua, pues es difícil. Entonces, pues ahí se utilizan esas. Eh, eh, en este caso, pues esta calderita, ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, la diferencia entre esta caldera de pellets, ¿ya? Y la caldera de leña, pues es que acá, pues se la da la configuración, ¿no? Por eso hay estudios que han hecho donde han visto a ver cuál es el pellet más adecuado, ¿ya? El que tiene una configuración redonda, cuadrada, pues ahí se ha hecho los diferentes estudios y bueno, y a partir de ello pues se ha visto, ¿no? ¿Qué es mejor? Y el de leña pues es lo que tienen generalmente en los periféricos o en las áreas rurales, ¿no? Entonces ahí pues a partir de quemar leña, ¿ya? De quemar leña, en este caso, pues tola, yareta, etcétera. Entonces, pues igual, ¿no? Podemos tener, pues, en este caso, una calderita. ¿Listo? Bueno, ahí también están las eléctricas, ya las eléctricas, eh, principalmente, bueno, en nuestro medio no se utiliza mucho esta caldera por el hecho del costo, ¿no? De la energía. Ya la energía es bastante cara, entonces pues este tipo de calderas en algunos, ¿no? Lugares, pues sí, pero generalmente pues preferimos utilizar calderas de gas, ¿no? Luego de ahora que este tipo de calderas ya, según sus características, dice, miren, las simples, las calderas mixtas, ya. Entonces tiene un circuito de calefacción y agua caliente sanitaria. Bueno, así lo describe este autor.
ya, y en este caso igual el que ha investigado esto. Luego tenemos calderas atmosféricas y calderas estancas, ya. Entonces, ahí la diferencia, pues que uno está conectada a la atmósfera, entonces la presión, pues no, la presión atmosférica es la misma, la presión de la caldera, ¿no? La caldera estanca, no, entonces ya es hermética, entonces la presión debe alcanzar, pues, unos cuantos bares. Las calderas de condensación, ¿ya? Este tipo de calderas, pues, principalmente, como su nombre indica, pues son de condensación, ¿no? Es decir, que superan en funcionamiento el rendimiento del 100%, porque aprovechan pues todo el condensado, ya, el condensado de los humos, ¿no? Aprovechan eso y bueno, es una caldera pues que tiene un rendimiento mayor a las calderas convencionales. Fíjense, también acá está la caldera de baja temperatura, ya, son calderitas pues que solo trabajan pues como acá menciona pues unos 40 grados centígrados. Y este tipo de caldera pues la adecuada para sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria, porque no necesitamos más temperaturas, a no ser que nuestra calderita esté muy distanciada en este caso del sistema donde se ha instalado la calefacción, pues no tendría muchas pérdidas, digamos, en el conducto, pues ahí sí es necesario un poquito subir esta temperatura, ¿no? Porque ya a la zona de confort vamos a llegar, pues, o a la temperatura de impulsión, ¿no? Vamos a llegar, pues, muy bajo, ¿no? Porque las temperaturas que necesitamos, pues, para calefacción tienen que ser no superar los 22 grados centígrados. Entonces, pues tampoco necesitamos mucha temperatura. La caldera de pie versus calderas. Bueno, esto ya es cómo lo ubico, ¿no? La caldera, ¿no? De pie o mural. La mural tendrá que estar, ¿no? Bien empotrada en la pared y la de pie, pues está en la parte baja. Luego, bueno, y miren, fíjense, acá están las calderas murales. Bueno, esto igual, ¿no? Tiene todo eh, tiene un protocolo, ¿no? De la caldera atmosférica, pues para sacar los humos principalmente, ¿no? Acá está una caldera estanca, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, ahí está un poco la diferencia entre uno y otro. Obviamente es por la salida de los humos, ¿ya? Luego acá está, pues, caldera estanca de baja emisión de NOx, caldera estanca de condensación. Bueno, esta caldera, como les había dicho, pues tiene esa particularidad que aprovecha, ¿no? La salida de los humos ya, para condensar, en este caso, el agua. Ok, a ver, ¿qué más pone acá? Eléctrica. Bueno, y acá un poco el rendimiento, ¿no? El rendimiento, a ver cómo calcula acá. Dice el rango del agua de alimentación menos MB, que es el rango bueno, el funcionamiento promedio, digamos, de la caldera. HW debe ser el poder calorífico, me imagino. Bueno, la entalpía de agua saturada por 0,98 por incremento de entalpía y el cambio de fase y el rango de agua de alimentación. Bueno, este es el rendimiento que bueno, la forma que calcula acá. Y el cambio de fase, pues ahí o el F, que es el factor de carga de la caldera. Ahí a factor de carga de la caldera, lo calcula, ¿no? A partir de los flujos másicos. ¿Ya? Entonces, a partir de este valor que no está incluido en la ecuación, podemos aproximar el rendimiento a carga parcial. Pero acá no dice nada. ¿Ya? El rendimiento de eficiencia de una caldera, bueno, vuelve a ser lo mismo y dice que es igual en función de las potencias y el poder calorífico, ¿no?
inferior, ya, en el caso de una caldera convencional, digamos, porque en el caso de la caldera de condensación, pues no es la relación que, o no se utiliza el poder calorífico inferior, sino el superior, ya. Acá el rendimiento nos dice que está en función del caudal de agua de la caldera, el calor específico, el delta T, ya, el factor de carga o el consumo de combustible, dice acá, por el poder calorífico del combustible. Así como calcula. Método directo, bueno, no dice más. Bien, y ahora, ¿cómo determinamos el factor de, perdón, el rendimiento a carga parcial de una caldera? Fíjense en esta práctica, pues el rendimiento sí nos determina. Y fíjense si han podido tomar en cuenta estas fichas técnicas, pues aquí ya nos están diciendo el rendimiento, ¿no? Está entre 95 y 105%. Este es acá un 95% el gasoil, la de pellet 90%, la de leña 80%, porque tiene bastante contenido de agua, me imagino, caldera eléctrica 95%. Bueno, ahí ya está más o menos este rendimiento, ¿no? Este rendimiento que ponemos acá, o que se calcula acá. Bueno, ¿dónde estaba la relación esta? Acá, ¿ya? Pero ahora, ¿no? De todos los trabajos que han enviado, pues habían unos dos que sí calculaban el factor, perdón, el rendimiento a carga parcial. Entonces eso es lo que un poco les decía, ¿no? Que estas calderas que ustedes tienen, ¿ya? En casa, por ejemplo, eh, en muchos de los casos, ¿ya? No trabajan a carga total o a potencia nominal. Ya, a esa potencia nominal, obviamente que este rendimiento que se ha calculado acá, pues ese es el valor, ¿no? ¿Mm? Ese es el valor. En este caso, un ratito. Entonces, este rendimiento, ya, este rendimiento, pues ese es su potencia nominal, ¿no? O sea, lo que te dice la placa, si digamos te dice 2 kilovatios, esa es su potencia nominal y a esa potencia, pues han hecho una radiografía y han sacado este rendimiento. Pero pasa que, bueno, nosotros no, cuando lo hacemos funcionar en una caldera, pues no, en un determinado tiempo sí debe trabajar a esa potencia nominal. Pero generalmente, pues como les decía, pues trabaja, ¿no? A carga parcial, ¿ya? ¿Y cómo es el rendimiento a carga parcial? Entonces varía, pues, ¿no? Dependiendo del tipo de caldera, ¿ya? Dependiendo del tipo de combustible que se utilice, ¿ya? Obviamente que la de condensación, por ejemplo, a carga parcial trabaja mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor. eh, y ahí es donde se alcanza, pues, los 110%, por ejemplo, de rendimiento, ¿no? Esa es una gran ventaja que tienen las, eh, las calderas de condensación. Pero en condiciones nominales, pues tampoco es muy favorable, ¿no? Pero en carga parcial trabaja, pues, espectacularmente, ¿ya? Entonces, ¿alguien me podría decir cómo calculamos ese rendimiento en carga parcial? Hola. Hola, jóvenes. ¿Alguien me podría decir cómo calculamos ese rendimiento a carga parcial en el caso de estas calderas? Bueno, el rendimiento pues es esa es la formulita, ¿no?
como les he enseñado, pues, y como les ha presentado en la práctica uno de sus compañeros. Bueno, a ver, voy a buscar otra de sus prácticas de sus compañeros. Bien. Bien. Bueno, unos compañeros nos presenta esa práctica y nos dice que el rendimiento a carga parcial la podemos definir en función de su rendimiento nominal. Fíjense, dice que el rendimiento es igual, ¿ya? Al rendimiento nominal, ya ese que lo han sacado la fotografía, ¿no? Si digamos, pues, como les ponía el ejemplo, el caldero tiene 10 kilowatts de potencia, pues en esos 10 kilowatts de potencia, pues han sacado un rendimiento nominal. Además, otra cosa que también tienen que tomar en cuenta, que estos equipos, ya, estos equipos, mmm, para sacarle las fotografías, o sea, para sacar esos rendimientos o sus curvas características de cada uno de estos equipos, pues hay una norma, ¿no? Hay una norma, la norma ISO, la UNE, pues la Euroben, pues son normas que te dicen cuáles son las características, ¿no? En las cuales tú tienes que ensayar tus equipos, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente que como estos equipos, ya en muchos de los casos de frío, pues los equipos están relacionados o están tienen mucha relación con las condiciones exteriores, ¿no? O sea, a ver, una máquina de frío, por ejemplo, ya, de compresión, pues tiene un evaporador que va a trabajar por ejemplo, en dentro o en la nevera, ¿no? Ahí va a estar trabajando el evaporador, pero el condensador, pues está lidiando con las condiciones atmosféricas. Y a qué temperatura, por ejemplo, tendría que ensayar, ¿no? Ese mi equipo, en este caso ese mi condensador, ¿a qué temperatura tendrían que ensayar para sacar ese rendimiento que pone acá? Bueno, entonces ahí te dan las condiciones. Y lo mismo pasa con las calderas, ¿no? Y a partir de ello, pues sacan ese valor. Entonces acá nos dice, pues ese rendimiento de la caldera, pues está en función de la potencia nominal, obviamente, el rendimiento en potencia nominal, ¿ya? Eh, Luego también hay se dice, a ver, que es, bueno, es el factor de carga parcial, todo esto, ¿ya? Y además, ¿no? Hay otros dos factores, ¿no? Factor de tiempo y bueno, y hay otro factor igual. Entonces, por otro lado, nos dice que este rendimiento es la demanda sobre consumo. Bueno, esto ustedes lo tienen ya bien eh, conceptualizado, ¿no? Gasto sobre servicio, pues es lo mismo acá. La demanda de calefacción e instalación, bueno, esto ya es en el mismo funcionamiento del equipo, ¿ya? En el mismo funcionamiento del equipo, pues estamos viendo a ver cuál es su rendimiento. La demanda sobre el consumo, en este caso el consumo, pues va a ser a todo esto, que la demanda térmica de calefacción, la pérdida térmica es por la chimenea, las pérdidas térmicas por inquemados gaseosos, las pérdidas térmicas por inquemados sólidos y las pérdidas térmicas por la envolvente de la caldera, ¿no? Las pérdidas principalmente por convección y radiación que la caldera pues emite hacia sus alrededores, ¿no? Ahí generalmente pues hay que poner un aislante. La norma te dice que estos equipos tienen que estar, no tienen que exceder pues los 60 grados centígrados, ¿no?
por conceptos de seguridad industrial, porque no, ahí alguien puede poner su mano y puede ocasionar algún problema. ¿Listo? Entonces, pues aquí igual, ¿no? Reemplazando pues el valor, fíjense esta, y acá calcula pues su compañero pues cómo es. Bueno, acá le faltaría, ¿no? El rendimiento a carga parcial. ¿Listo? Entonces, fíjense, ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos el factor a carga parcial o el rendimiento a carga parcial? No es más que esta relacioncita. Y el rendimiento nominal lo podemos calcular a partir de esto, ¿ya? O también a partir de la placa, pues ya tiene un valor, ¿no? Pero un valor real les va a dar esto, ¿no? Porque obviamente con el tiempo de uso de la caldera, pues va a haber, puede haber, pues, por ejemplo, algún desperfecto en la aislación térmica, que eso siempre sucede. Pasa que cuando alguien le dice que haga una reparación, ¿no? de un sistema mecánico que tenga aislación, pues cuando saca, en este caso, la lana de vidrio o el sistema de aislante, pues al final ya no lo vuelven a armar o lo vuelven a componer de la misma manera. Entonces ahí siempre hay desperfectos. Ya en el caso de los inquemados, por ejemplo, pues es dependiendo del tipo de quemadores, igual tiene una serie de consideraciones. ¿Listo? Miren acá su compañero pues ha descrito, ¿ya? Y estas son más o menos las relaciones, y así es como se calcula el rendimiento a carga parcial de un equipo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? Hola, ¿me están atendiendo? Hola, ¿está claro? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, para un poquito más tener claro esto, a ver, esto más les voy a compartir. Fíjense, bueno, en los equipos, en este caso, los factores de corrección en las calderas, ya esto igual les quería mostrar, es la misma ecuación que ha descrito su compañero, es el rendimiento nominal. Les decía que hay rendimiento en tiempo, o sea, tiempo de utilización también es importante, ¿no? En el rendimiento de un equipo, ya, el rendimiento a factor de carga parcial y el rendimiento a factor de tiempo, ¿ya? Entonces, estos dos términos están muy relacionados, ¿ya? Pero bueno, esto generalmente son tiempos de servicio, ¿no? Tiempos de servicio que en función de ello tendríamos que determinar esos rendimientos, ¿ya? Por otro lado, pues sí, esto es importantísimo, fíjense, ¿ya? Y así como ha descrito uno de sus compañeros, ¿no? Que de acuerdo al tipo de combustible hay calderas eléctricas, bueno, hay caldera de baja temperatura también que había mencionado, hay unos convencionales, digamos, las de biomasa, y la de condensación. Fíjense cómo trabaja el rendimiento a factor de, o su rendimiento del equipo a carga parcial, factor de carga parcial, ¿no? Obviamente, en este punto, ya en este punto es cuando la máquina, pues, ese tendría que trabajar en rendimiento nominal, ¿no? Cuando es 100%, ¿no? O sea, cuando su potencia está trabajando a lo máximo. Un ratito ahí. Ya. Bueno, sigamos. Entonces, les decía, ya, que cuando el rendimiento o cuando la máquina estará trabajando en su potencia nominal, en su máxima potencia, es cuando está trabajando al 100%, ya, al 100%. Pero fíjense cómo varía, ¿no? A ver, cuando se está trabajando a un 40%, por ejemplo, a ver, vamos a trazar una línea, esperen un momentito.
Vamos a trazar una línea con rojita y esté trabajando al 40%. Y ahí está. ¿Ya? Y veamos cómo se comporta pues esta máquina o las diferentes calderas. Fíjense, pues en ese 40%, esta que vendría a ser la de biomasa, fíjense, pues a carga parcial trabaja pues el rendimiento aminora, ¿no? Un rendimiento, digamos, de, bueno, un 100%, como decía yo en sus placas, pues miren, va a trabajar pues un 82%. Ahora, esta caldera eléctrica, la caldera eléctrica, pues no varía mucho. Digamos, si su rendimiento era un 100%, pues esta trabaja pues en un 95% aproximadamente. La caldera convencional, pues igual baja un poco su rendimiento, pues ya no es el 100% y ahí está. La de baja temperatura, ¿no? Esa que hemos dicho que 42 grados centígrados, pues esa se mantiene casi igual el rendimiento, pues en cualquier punto. La ventaja es esa, ¿no? Que su temperatura o la temperatura con la cual trabajan este tipo de calderas, pues no es muy alta. Como máximo, pues 60 grados centígrados. Y fíjense la de condensación. Y ahora les pregunto, ¿por qué será la de condensación que a factor de carga parcial más bajo, pues incrementa su rendimiento? ¿A qué se deberá? Desde el concepto térmico, ¿no? No, bueno, ustedes pueden decir, no, es que porque trabaja o porque recuperamos lo condensado, digamos, ¿no? O porque condensa mayor a más baja temperatura, pero ¿cuál será el concepto térmico del funcionamiento de esta caldera? Bueno, ahora la pregunta les he hecho a todos ustedes. Si quieren, alguien escribe, pone el chat. Y si no, pues activa el micrófono y, y da su parecer. ¿A qué se deberá esto? Porque aquí miren, está trabajando más o menos a un 105%. Y obviamente es ¿por qué? Porque, bueno, el rendimiento, si han visto esa formulita, ¿no? Está en función, pues, ¿no? Del combustible, el delta T, etcétera. Y ahí en la parte baja, pues, está el poder calorífico inferior o el poder calorífico superior. En el caso de esta caldera de condensación, trabaja con el calor, perdón, con el poder calorífico superior. Y es por eso, pues, que alcanza rendimientos mayores. Pero, ¿por qué será ¿por qué será que el rendimiento a carga parcial en este caso, ¿no? Porque fíjense, esta de condensación, pues en este punto ya debía alcanzar ese rendimiento, ¿no? No es así. Esta, pues miren, a partir que comienza a disminuir el factor de carga parcial, o está trabajando pues a media máquina, o muy poquito, en muy poca potencia, es donde mejor rendimiento pues se alcanza. ¿Y eso a qué se deberá? Miren, analizaremos la de biomasa. La de biomasa, obviamente, que cuanto más leña la pongamos a la máquina, ¿ya? Pues, y está trabajando a toda su potencia, obviamente que va a tener mejor rendimiento. Pero si a esta, ¿no? A esta caldera, pues no, lo hacemos trabajar pues a media máquina, ¿ya? Entonces estamos quemando mucho combustible para la cantidad de agua, digamos, caliente que estamos sacando. Y entonces, si es gasto sobre servicio, estoy haciendo mucho gasto y poco servicio, ¿no? Entonces ahí eso justifica la de biomasa. Pero ¿qué pasa con la de condensación? ¿A qué se deberá? Bueno, ahí les dejo la tareita entonces. Bueno, y antes que salga de esa máquina,
¿Alguien tiene alguna? Bueno, entonces esto los dejo como tareita, ya como tareita, de que justifiquen térmicamente e investiguen por qué la caldera de condensación, cuando trabaja factor de carga parcial menor, pues incrementa su rendimiento. ¿Ya? Porque a carga parcial o al 100% de su carga, ¿no? de potencia, pues trabaja en un rendimiento, ¿no? El que dice en la placa. Entonces, esta es la ecuacióncita, ¿no? Que nos ha mostrado su compañero y es la misma, ¿ya? Y esta, pues ahora ya tienen el criterio suficiente para decir de dónde podemos nosotros verificar cómo podemos determinar el rendimiento a carga parcial. ¿Ok? Bien. Si tienen alguna duda, pues háganla. Excepto pregúntenme por qué reduce o incrementa su rendimiento de la caldera de condensación, ¿no? A factor de carga parcial menor. Nada, todo bien clarito. ¿Hay alguna duda? Hola, ¿está todo claro? Sí, Inge. Sí, doctor. Ok. Bueno, a ver, uno al azar, vamos a preguntarle, por ejemplo, a Daniel Arce. Daniel, ¿me escuchas? Sí, Inge. Daniel, según la clasificación que hiciste, bueno, has mandado tu trabajo. Daniel, Sí, envié. ya, perfecto. ¿Qué diferencia hay entre la cotubular y el pirotubular y había una caldera que ustedes lo han llamado por humos, creo? A ver, bueno, no recuerdo muy bien, pero había una clasificación acá. A ver, ¿qué diferencias has encontrado tú entre esas tres tipos de calderas? Mm, ingeniero, yo no puse esa parte de las acotubular o pirotubular. Ya, ¿tú cómo lo clasificaste? Primeramente, lo que fue la clasificación era por los tipos de combustibles, ¿no? Que eran Ya, líquidos, gaseosos y sólidos. ya, Y también hice lo que es la clasificación de acuerdo al intercambio de calor. ya, eh, ya. que, Entonces, a ver, en esa parte, ¿qué diferencia hay las calderas radiantes con las calderas convectivas? bueno, por ejemplo, en las calderas radiantes, todo Ujú. que recibe la caldera es mediante por radiación. Esto pasa principalmente en las acotubulares. Pero Y ¿y de dónde recibe la radiación? del combustible, pues, de lo que se combustiona, ¿no? Ya, Mientras que el convectivo no tiene cámaras de combustión, más bien utilizan un fluido caliente como la fuente de calor. Eso puede ser proceso más antes de una turbina de gas o un motor. ya, o sea que aprovecha pues unos humos calientes y esa es la que intercambia calor, en este caso con el fluido. ¿Sí? Sí, Ya, ok. Bueno, a ver. Ok, gracias, Daniel. está bien, Inge. Bien. Bueno, eso es simplemente para ver si la práctica, pues, no,
lo han hecho, o siquiera lo han leído, ¿no? Obviamente que no lo han escrito o resumido, digamos, ustedes, ¿no? Han agarrado, ¿no? Han puesto obviamente en formato, pero la idea es leerlo y un poco aprender de todo esto, ¿no? ¿Ya? Porque ahí alguien igual hasta puso calderas por el tipo de material, ¿no? Y ahí están las de acero inoxidable, de acero, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, las de fierro fundido, ¿ya? Y las de material refractario, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, han hecho otra clasificación. Ya, y está bien, pero la idea es que aprendan, ¿no? Cuando se hace una práctica, pues la idea es que mínimamente siquiera la lean y puedan ponerla en la práctica, ¿ok? Bien, entonces, ahora, así, un poquito más rápido, ya. Entonces hemos dicho, pues estos son los sistemas ¿no? Esta es la idea de cómo vamos a poner, pues, estos equipos. Entonces, en esta parte del equipo centralizado de aire, es donde introducimos, en esta parte, pues, en este caso, esa caldera, ¿no? Obviamente no ahí, ¿ya? Sino lo pondré, pues, en un equipo, en una sala de máquinas y de ahí mandaré agua caliente, ¿no? A 40 grados centígrados, pondré un intercambiador acá y entonces el aire, pues, va a ser que ingrese. Pero en otros casos, pues en la unidad o en el local está el equipo o está la unidad terminal. Entonces, obviamente, igual de esa sala de máquinas, pues mandará todo en este caso un conducto, y este conducto, pues ahí será el suelo radiante, la unidad terminal se encontrará en esta parte. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos tipos de equipos, pues producción de frío y calor, ahí están las calderas y ahí bueno, claramente lo han definido por combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Ahí principalmente, y los eléctricos también está ahí. Equipos de frío, pues tenemos los eléctricos y los térmicos, ¿ya? En el caso de los térmicos, ¿qué equipos estaríamos hablando? En el caso de frío, ¿alguien nos podría decir? Los eléctricos, pues es el de compresión, ¿no? Es el equipo que ya lo conocen, perdón. Entonces, pero en el caso de los térmicos, equipo de frío, ¿cuál vendría a ser? Hola. Bueno, nadie nos ha escrito. ¿Alguien lo hacemos participar o voluntariamente prefieren participar? Hola. ¿Cómo es, jóvenes? Los térmicos, ¿a qué equipo nos referimos en el caso de frío? Nada. Gary nos dice a condensación, pero ¿cuál sería el equipo? El equipo térmico, ¿no? El equipo térmico que produce frío. Boris nos dice el refrigerador. Sí, ese es el eléctrico, Boris. Los eléctricos trabajan con compresión, ¿no? Tienen un compresor, pues un evaporador y un condensador. Esos son los eléctricos. Bueno, porque tenemos que darle energía, ¿no? Energía, en este caso, al compresor. Pero en el caso de un equipo de frío que sea térmico, ¿cuál sería?
¿Alguien nos podría ayudar? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un intercambiador, no? Un intercambiador de calor y es evaporativo. ¿Ya? Evaporativo y a partir de ello pues pongo una válvula de expansión y todavía lo enfrío un poquito más el agua y, ¿no? Y tengo suelo frío. ¿Ya? Ese equipo, ese intercambiador evaporativo, ¿a qué me refiero? ¿Cuál sería ese equipo? ¿Cómo es nada? ¿Una torre de refrigeración entrará en este equipo térmico, sí o no? Bueno, el bromuro de litio también está, o sea, es obviamente un equipo, ¿no? de absorción, también está dentro de estos térmicos, ¿ya? Porque tiene que hacer pues una serie de transformación entre la solución fuerte, la solución débil, ¿no? Y en este caso el agua es el que hace de refrigerante y ese es al final, pues, ¿no? Que igual nos va a hacer un suelo frío, digamos. Y eso está. Y obviamente que están las torres de refrigeración. Ya una torre de refrigeración, pues no, hemos visto en ciclometría, pues se utiliza igual para frío. ¿Ok? Bien, luego tenemos otros como calefactores, chimeneas, braseros. Bueno, y esto de los braseros casi ya no se utiliza mucho, pero las chimeneas sí, en algunas viviendas, ¿no? De tipo chalet. Y los calefactores, pues también, ¿no? Luego en las UTAs tenemos, pues, ¿no? Los climatizadores, los fan coils, los inductores, pues ahí están los rooftop, etc. Ya hay una serie de equipos. Bien, este es en la parte del sistema eléctrico, ¿no? Este es el sistema, pues, común, ¿ya? Donde tenemos un compresor, tenemos el compresor lo único que hace es elevar a una presión y temperatura, en este caso el fluido refrigerante. Este fluido refrigerante pasa a un condensador, ¿ya? Luego una válvula de expansión y la válvula de expansión pues al evaporador. ¿Ya? Y este pues nos produce frío y de forma invertida, ¿ya? Y si invertimos pues también nos produce, puede trabajar como bomba de calor y nos produce pues en este caso energía calefacción, ¿no? Calefacción. Entonces este condensador estaría en la parte exterior, perdón, el condensador estaría en la parte dentro, ya, en la habitación, y el evaporador se adquiriría en la parte exterior. Bueno, y aquí, pues, cómo se calcula el COP, etcétera, acá está la ecuación, pero bueno, esto lo vamos a ver a mayor detalle cuando hagamos sistemas de frío, ¿ya? O sistemas de refrigeración, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver con mayor detalle, pues todas estas ecuaciones, ¿ok? Pero si tienen alguna duda, pues tienen que preguntar. Bien, entonces, pues en los tipos de equipos, ¿ya? En los tipos de equipos están, ¿no? De acuerdo a la condensación, ya puede
principalmente solo frío y bomba de calor. Ya solo frío es los que utilizan la compresión, ¿no? Y bombas de calor también. Entonces, de acuerdo al tipo de condensado, puede ser por aire y se enfría el aire, ¿ya? Condensa aire y enfría agua, en el caso de un refrigerante. Es condensado por agua y refrigerado por agua, se llaman. Por otro lado, condensado por agua y enfría aire, ya, puede haber algún tipo en este caso de equipo de frío o bomba de calor, que sea agua-aire, puede ser aire-agua-agua, ya, un mix que es aire y agua, en este caso un evaporativo, y enfría agua, un aire-agua, aire-agua, ya, entonces ahí hay un intercambio de calor cuando está enfriando, pues estaba en aire o estaba en vapor, pues al final es agua. ¿Listo? Entonces la clasificación en este caso, ya, en este caso, es de los tipos de equipos frigoríficos, ¿ya? Y principalmente lo estamos viendo por la condensación y lo que está enfriando. Y generalmente lo que se enfría, pues es un gas o es agua. En el caso de agua o aire-agua, que está en esa fase, ¿no? De que una parte es agua y la otra parte pues es aire, ¿ok? Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una enfriadora, pues esta es una rooftop, ¿ya? Generalmente, pues estos equipos, miren, este es de Carrier, pues son un monstruo de equipos, ¿ya? El caso de los aeropuertos, pues sí, si tienen la posibilidad y puedan subir al techo, pues ahí están todos estos equipos, ¿no? Son muy grandes, ¿ya? Y bueno, y en la parte baja, obviamente, están los compresores, ¿no? Y en la parte superior están en el caso de los condensadores, ¿listo? Y estos equipos generalmente pues se utilizan en los sistemas centralizados, en las UTAs, ¿no? En esa cajita donde se trata el aire. Bien, entonces en estos centralizados pues hay todo aire, aire-agua, todo agua. Bueno, todo aire es que enfría aire y condensa también con aire. Aire-agua pues es un mix. Todo agua pues un intercambiador de agua. ¿Listo? Bien, entonces fíjense acá tenemos un equipo todo aire, ¿ya? Fíjense lo que hace es, el equipo está centralizado, en este caso es una UTA, ¿ya? Hay el aire exterior, pues pasa por esa UTA, se trata el aire y tenemos el aire de impulsión y va al local. Entonces, en el local, obviamente, que tienen unas unidades terminales que vendrían a ser unos difusores, ¿ya? Hay diferentes tipos de difusores y esos son los que, ¿no? Climatizan, pues, el local, ¿ya? Y obviamente el equipo centralizado de fluidos primarios, obviamente ¿no? Puede ser refrigerante, principalmente es refrigerante, ¿no? Es el que se utiliza. ¿Listo? Bueno, este puede ser nuestro equipo, este es una UTA, ¿no? Donde tenemos unas celdas de frío, unas celdas de calor, pues un ventilador. Estos ventiladores generalmente se utiliza o se las instala en la parte aguas abajo o aguas arriba de las celdas, ¿no? Con el fin, pues, de vencer, pues, toda la caída de presión de todo el sistema. ¿Ok? Y esa es la finalidad. Bueno, acá está un poco centralizado. Fíjense, igual es un equipo, pues, muy grande. Bien, fíjense, acá hay otro equipo, ¿ya? Es un equipo centralizado con fluidos primarios, obviamente, ¿no? Ya sea agua, refrigerante, que nos manda acá. Fíjense lo que pasa acá. Tenemos un aire de impulsión, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3 locales, y de los locales pues tenemos un retorno. Fíjense dónde hacemos el control del termostato,
en la parte, en este caso, en el aire del retorno. Ahí es donde estamos, tenemos un sensor de temperatura, ¿ya? Y además tenemos una válvula de 3 vías, ¿ya? Una válvula de 3 vías que está accionado por este termostato. Bueno, ahora les pregunto, ahora, este termostato, ¿qué hará a la válvula 3 vías? ¿Qué accionará el termostato? ¿Cómo es, jóvenes? Bueno, a ver, vamos a un poco obligarles a contestar. A ver, el último en conectarse. Por ejemplo, Ariel. Hola, Ariel. Ingeniero, mi conexión es algo inestable. ¿Puedes repetirme la pregunta? Es que se está desconectando. Ya, entonces lo que preguntaba es, a partir de este gráfico, ya, miren, tengo el termostato que está justo en el aire de retorno, ya, ¿qué actuará? ¿Qué hará que actúe con una válvula 3 vías, por ejemplo? ¿No? Ahí hay una válvula 3 vías en la UTA. ¿Qué hará? ¿O qué crees que hace? Bueno, no hay problema. Si te equivocas sin ningún problema, pues estamos para eso. Iván nos dice... La válvula, Ya, si dime, la dime. válvula se tiene que ser abierta o se depende a la necesidad de cada uno de los tres que distribuye según el con el aire de retorno, me imagino, ingeniero. Pero fíjense, pues no está el termostato en cada local, sino está en el retorno. Está en el retorno. Porque claro, obviamente si estaba en cada local, obviamente, ¿no? Iba a decir, pues, ¿no? Pero, ¿qué hará? Imagínense que la temperatura, el set point, ¿ya? El set point de nuestro termostato, ¿ya? El set point, acá lo estoy poniendo, pues puede ser que sea ya, digamos, 22 grados centígrados. Ahí está. Ese es nuestro set point. Son 22 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Y estamos en modo frío, digamos, ¿no? Modo frío. Llega a 22, pues, ¿qué hará? Si está a 23 grados, ¿qué hará el termostato? ¿Y qué hará esta válvula 3 vías? Bueno, lo que nos dice Iván puede ser, ¿no? Regular el caudal. Entonces, lo que hace, si, digamos, baja más de lo debido la temperatura, ¿no? De retorno, entonces lo que va a hacer este equipo es mandar menos caudal, pues a estos locales, ¿sí? Puede ser. Pero ¿a quién controlará este termostato? ¿No? Puede ser a una válvula que tenga acá, ¿sí? Una válvula. Y puede ser que que haga un bypass, ¿no? Esta válvula 3 vías hace que, bueno, tenga 3 salidas, ¿no? Puede ser esta de impulsión, otra que también se torne al mismo equipo, ¿ya? Para que, bueno, controle, pues en este caso, esta temperatura. Entonces, ¿cómo regularé el caudal? Lo que dice Iván, pues es principalmente, ¿no? Haciendo que actúe un variador de frecuencia, por ejemplo, en el ventilador, ¿no? Entonces, si mi temperatura va a bajar demasiado, pues hago que reduzca el caudal, ¿ya? Reduzca el caudal, pero ¿cómo reduzco? Pues haciendo que el ventilador o el impulsor que tengo ahí, pues no, trabaje a menor velocidad. Entonces con ello voy a hacer que impulse, ¿ya? Entonces este es el caso.
Bien. ¿Está claro? A ver, ahora, ¿qué pasa en esta imagen? Tengo un equipo centralizado, ¿ya? Tengo un sensor de presión. Además, ¿no? Tengo, bueno, este da una señal remota, ¿ya? A algo. Por otro lado, tengo un sensor de temperatura y este igual actúa con una válvula 3 vías. Luego, tengo sensores en cada uno de los locales, ¿ya? Tengo sensores en cada uno de los locales y pues tengo ahí unas palancas, ¿no? A ver, ¿alguien me podría decir cómo funciona este sistema? Comments, comments. Bueno, para hacerlo más atractivo, entonces les regalaré un puntito. Pero no al primero, al segundo parcial. ¿Nadie? Bueno, para comenzar, pues hay una diferencia, ¿no? Abismal con el otro sistema, ¿no? Fíjense que en cada una de las zonas tenemos un termostato. ¿Ya? Tenemos un termostato que nos controla la temperatura en cada una de las zonas. Y fíjense, ese termostato pues está haciendo o está, a ver, Ariel dice, dependiendo de la señal de presión y temperatura se abre la válvula de cada local. Dependiendo la señal de presión y temperatura se abre la válvula de cada local. Fíjense, mira Ariel, el sensor está aguas arriba de la válvula de cada local. Aguas arriba. Esto no puede actuar a esta válvula. Doctor, esos termostatos que están en los locales conectados a las válvulas están controlando la temperatura del local para que cuando, digamos, quiera sobrepasarse la temperatura del local, porque también va a haber otros factores que van a hacer que aumente la temperatura y ya no siga enviando aire a la misma temperatura de impulsión, y así para que no se sobrecargue el ambiente. Ya, ya. ¿Y qué harían y qué función cumplen estos? Bueno, lo que dice su compañera es completamente correcto. Y fíjense el título, dice todo aire, caudal variable, de decir, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que si esta mi zona térmica llega a su temperatura o al set point, ¿ya? Que sean 22, 23 grados, entonces este termostato, ¿no? Le informa, en este caso, a esta válvula modulante, ya esta válvula modulante, y le dice, mira, ya hemos alcanzado los 23 grados y aquí están todos felices y contentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que cesar esta válvula. Entonces ahí tiene un servo mecanismo, y hace que cierre. Entonces, lo que decía su compañera, pues todo el aire que tenía que entrar a esta zona, pues no, se cierra, entonces ya, bueno, la mínima cantidad de aire va a introducirse acá. Pero a ver, ¿qué pasa si esta segunda zona, ya, esta segunda zona o este segundo local, pues es una sala de ordenadores, por ejemplo, ya, y estamos, pues, no sé, a 28, 29 grados. Entonces,
este termostato le va a decir a esta válvula modulante, mira, aquí se están asando. ¿Ya? Entonces, como hay mucha temperatura, pues tienes que abrirlo al 100% esta válvula. Entonces abre y deja ingresar pues todo esto. Y en este otro, pues podemos poner que es un caso similar al primero, entonces va a cesar o abrir. Eso es lo que hace el control, pues si es independiente y cada local es caudal variable. ¿Ya? Desde el concepto de eficiencia energética, pues esto es mucho más interesante, pues, ¿no? Porque puedo controlar mi temperatura y controlo, pues, además la cantidad de flujo, en este caso caudal, que va a ingresar a la zona. ¿Ya? Pero ¿y estos otros dos qué harán? Esos dos controles de temperatura y presión. Sin miedo, jóvenes. Y hay mucha gente de electromecánica que seguro se ubica pues bienísimo en esta parte. A ver, imagínense que estos tres locales, ya, estos tres locales están trabajando, pues ya saben que es factor de carga parcial, ¿no? A carga parcial del 30%. ¿Qué pasará con la presión en este punto? ¿Subirá, bajará o se mantendrá? Va a subir. Sí, va a subir la presión y obviamente también la temperatura. Entonces, este sensor, ¿qué le va a decir? Pues en este caso, principalmente pues al ventilador. Mira, la presión es altísima, entonces tienes que trabajar pues a carga parcial. ¿Ya? O sea, inmediatamente este va a informar. Entonces estos otros dos, y la temperatura algo igual, ¿no? Que va a tener una válvula, si hay una válvula 3 vías, pues va a hacer que bypasse todo ese aire, y bueno, y eso pues, bueno, retorne al mismo sistema, o algo así va a ser. ¿Ya? Entonces, estos otros dos controles, además redundantes, se los pone a estos sistemas con el objetivo de aplicar eficiencia energética. ¿Ya? Porque, bueno, si no introduzco esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los equipos que van a informar, en este caso, a esta válvula 3 vías o en el caso del ventilador para que funcionen a carga parcial? Pues no existe un equipo. O diré, no hay un sensor, ¿ya? Un equipo o una instrumentación que me dé esa información. Y es por eso que ponen estos instrumentación, pues, en este caso, ¿no? Redundante para hacer, pues, esa comunicación. ¿Está claro todo esto? ¿O tienen alguna duda? ¿Está claro? Ingeniero, una consultita. ¿Qué es el RF? Que obedece la depresión. El RF. Bueno, es una señal, ¿no? Una señal de presión que, sinceramente, bueno, yo no te podría decir exactamente, ¿no? Pero yo entiendo que esta señal la transmitimos en este caso al al ventilador para que actúe su variador de frecuencia, ¿no? Bueno, esto lo hemos puesto una nomenclatura y bueno, lo han puesto RF, pero bueno, eso tendría que verlo, a ver a qué nos hemos referido. En el primer caso sí es válvula 3 vías, pero en el otro caso pues tendría que verlo, a ver cómo hemos simbolizado. No es, debe ser regulador de frecuencia, ingeniero. Así va a aumentar o disminuir las evoluciones del ventilador.
esto para aumentar o disminuir la presión en todo caso, ¿no? Claro, un variador de frecuencia, sí. Sí, un Ahí, regulador gracias, de señor. frecuencia, sí, así, claro, ahora tiene más sentido, ¿no? Claro, yo estaba hablando de variador de frecuencia y tenía, bueno, tenía que ponerlo B, ¿no? Pero le debí poner regulador de frecuencia, sí, tienes toda la razón. Está muy Gracias, bien. ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces ahora analizaremos el siguiente caso. Bueno, esto es más o menos el sistema. Fíjense, pues en cada uno de los locales, pues existe, ¿no? Ahí existe un, un equipo, pues que hace, ¿no? Que en este caso, pues son servomecanismos, ¿no? Que abren y cierran, ¿ya? Y obviamente igual hay el retorno, pues hay un bypass también, ¿no? En el caso del bypass, pues, ¿no? Bypassamos todo. Bien, sigamos. Ahora acá, ¿qué será este sistema? A ver, alguien nos podría mencionar. Bueno, se llama todo aire, doble conducto. Pero ¿qué hará este sistema? ¿Cómo es Holmes? Fíjense ahí hay un termostato, igual está conectado, ¿ya? Y además tenemos pues dos conductos, ¿no? Una, por decir, de frío y otra de calor. A ver, ¿qué será este? Y a ver, ¿y dónde podremos utilizar este sistema? En un hotel se puede usar eso, ingeniero, en el caso de que el que se quede en una de las habitaciones quiera que su cuarto sea más caliente, tendría que regular la temperatura tal vez y aumentar el flujo de calor, ¿no? Para que la habitación sea más caliente o en el caso de que haga mucha calor, regule y tenga mayor frío, ¿no? Porque se ve que hay una tubería que al parecer transmite agua caliente y el otro agua fría, ¿no? Tal vez así, ingeniero. Sí, sí, eso es lo que pasa acá. Ya, entonces, lo que ha ejemplificado su compañero, pues es lo que pasa, ¿no? Imagínense que este señor, pues le gusta que su temperatura, pues no sea 22, a él le gusta 23 o 24, porque su sensación térmica, pues es muy, bueno, tiene sensaciones térmicas muy bajas, ¿no? Entonces lo que hace es, fíjense, acá tiene un conducto de impulsión de frío, ¿ya? Y tiene un sistema de impulsión, pues de aire caliente, pues, o agua caliente podría ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es un mezclador, ¿ya? Es un mezclador. Lo mismo que tienen, si los que tienen, ¿no? Agua caliente sanitaria, pues, y tienen en el lavamanos, ¿no? Agua fría, agua caliente, y bueno, y hacen un mix, ¿no? Entonces, para tener, pues, en este caso, la impulsión, ya sea de agua caliente o agua fría. ¿Listo? O más caliente en temperatura, ¿no? Elevado un poco más de temperatura, si aplico más de esta línea, o en su caso, pues de esta otra línea, pues, ¿no? Voy a tener unas sensaciones un poco más frías. Entonces, cada uno en función de sus características, ¿no? De sus condiciones, pueden hacer, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Y es independiente y pues cada uno pues administra la energía que va a requerir. ¿Listo? Entonces esto casi es independiente, ¿no? En función de este termostato es el que pues a voy a regular esta mezcla en la aguas arriba, ¿no? De mi zona de control. ¿Listo? Y acá
acá se les ocurre algo sobre eficiencia energética en este sistema que les presento, ¿no? En esta imagen. Adelante, adelante. ¿Cómo podría yo plantear, digamos, un criterio de eficiencia energética en este sistema? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues a nadie, nada, ¿no? Bien. Imagínense que este local, ¿no? Este local está a una temperatura de 27 grados, ¿ya? Este otro local, pues es una sala de ordenadores y necesita más bien 17 grados, ¿ya? Y este otro local, pues está a unos 23. Entonces, desde el concepto de eficiencia energética, ¿no? Fíjense, pues puedo hacer un intercambio, ¿no? De calor entre este 17 y 27, ¿ya? Sacar toda esta energía de 17 y, ¿no? El retorno de este local, puedo introducir al otro local, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues aprovecho toda esa energía que ya, ¿no? Que ya he generado a partir de este mezclador para llevar a este otro local. Entonces, hay algunos sistemas inteligentes, ¿ya? Daikin, por ejemplo, tiene este tipo de sistemas donde, ¿no? Con el retorno juega, ¿ya? Entonces, el retorno, en vez de ser, ¿no? En este caso, todos en una misma línea, lo que hacen son líneas independientes igual, que se puede hacer una serie de intercambios entre local y local, porque ya cada uno de ellos pues ya tiene sistemas independientes de calefacción o refrigeración, entonces lo mismo podemos hacer, administrar, en este caso pues no, los retornos, ¿ya? En este caso pues sus retornos todos son a una misma línea, pues no me da opción a hacer eso, ¿no? Pero si yo tuviera un retorno independiente, ¿no? Entonces puedo intercambiar toda esta energía con la de 27 o 23, ¿no? Porque aquí estoy bajando bastante, ¿ok? Entonces de esa manera además hago un ahorro, ¿no? Un ahorro significativo en la producción de energía, ¿ok? Tomen en cuenta. Si tienen alguna duda, pues adelante, pregunten. Doctor, si estamos haciendo retornar el aire a otro ambiente, ¿el aire no estaría viciado? ¿No se tendría que poner algo para que no esté tan viciado el aire? Bueno, en ese caso, y buena la pregunta, lo que se hace es generalmente, ese aire pues no tiene contacto directo no lo voy a introducir, ¿no? A esta zona. Lo que hago es poner un intercambiador de calor con el aire de impulsión de la otra zona. Entonces ahí ya pues subo un delta T, ¿no? Si aquí está 20 grados, digamos, y aquí 17, pues si la mezcla me va a salir 23, entonces es 23, pero producto de poner pues un intercambiador de calor, ¿no? Ya. Y esto es mucho más manejable cuando estos sistemas, cuando mi unidad terminal está acá, ¿no? Imagínense que yo tengo aquí mi unidad terminal. A ver, les pondré acá. Bueno, que también ya vamos a verlo más luego. Que mis unidades terminales estén acá. Entonces, ¿qué pasa con mi unidad terminal? Mi unidad terminal en este caso es un evaporador, o es un caldero, perdón, es un intercambiador, o es algo.
Entonces, cuando manejo esta unidad terminal, pues estos generalmente funcionan con refrigerante. Entonces, el refrigerante es mucho más fácil, pues, hacer lo que les he comentado. En el caso de eficiencia energética de lo anterior, pues es agarrar y hacer un intercambio de calor, pero acá, en esta parte. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien. Bueno, entonces ahí están las unidades, equipos terminales. En este caso, pues ahí es, ¿no? Ahí estaría el evaporador, o en el caso de la bomba de calor, ahí tendría que estar el condensador. El caso de un radiador, pues ahí está, no es intercambiador de calor, pues ahí está. Está en el mismo local. ¿Ok? Entonces ahí están, pues, ¿no? Ahí fíjense, este es un equipo partido que toma energía del exterior, por ejemplo, ¿ya? O todo esto es el equipo. Y el evaporador, pues, está en la zona térmica, ¿no? Y esto generalmente tienen, pues, todos los hoteles, ¿no? Ahí en Cochabamba, si ven, pues son los partidos que por afuera está el condensador y en dentro está el evaporador. Y en el caso de acá de Oruro, pues todos nosotros tenemos en nuestras zonas térmicas unas pequeñas estufas a gas, que son de tiro balanceado, ¿no? Y pues obviamente combustiona todo en el exterior, ¿ok? O aquí está un fan coil, ¿no? Entonces tiene un ventilador y en el caso del refrigerante circula pues por un serpentín y en este caso el ventilador es el que insufla el aire a la zona térmica. Y de esto pues bastante en Cochabamba, Santa Cruz. Acá, en el caso de radiadores, ya, todo agua, radiador, ¿no? Si los que han visitado por casualidad ahí la Contraloría, por ejemplo, pues tienen este sistema, ¿no? Es por radiadores. Y obviamente que tienen un sistema primario de ventilación, ¿ya? Y de expulsión. Generalmente es, pues, abren y cierran las ventanas, en el caso de Oruro, ¿ya? En el caso de un aeropuerto, pues, ¿no? Toda una UTA para hacer todo esto. Suelo radiante, ¿ya? Por agua, igual. Y aquí están en este caso, los conductos, ¿no? De un todo agua, ¿ya? De un todo agua. Entonces tenemos dos tubos, impulsión, agua fría, agua caliente. Ya el retorno agua fría, agua caliente, obviamente, son de dos tubos. Va por uno agua y por el otro agua fría por el uno y por agua caliente por el otro. Y bueno, y al final se hace el mix, ¿no? Tres tubos, impulsión de agua fría, impulsión de agua caliente y retorno mezcla. Bueno, en este caso, bueno, ya lo veremos, pues desde el concepto energético, pues es una aberración, ¿no? Caliento agua y luego lo mezclo, pues, ¿dónde está la eficiencia energética? Pues todo ese concepto se nos va, ¿no? Al agua, en este caso de utilizar tres tubos. No es para nada conveniente hacer este sistema o este tipo de conexión, ¿ya? Entonces, y además, en las normas europeas, pues está restringido. 4 tubos, impulsión de agua fría, retorno de agua fría, ¿ya? Impulsión de agua caliente, retorno de agua caliente. Entonces, obviamente que esto es mucho más cara la instalación, ¿no? Pero imagínense acá, pues he gastado dinero, ¿no? Y ahí dice, pues prohibido, obviamente, porque he gastado dinero en calentar el agua y lo llevo y todavía tengo que mezclarlo, ¿no? Entonces, una aberración, ¿ok? Bien. Entonces, ahí están bueno, estos son todos refrigerantes, ¿ya? Entre la unidad terminal y el equipo, pues todo es principalmente ¿no? Por líquido, ¿ya? Y pasa por la válvula de expansión, obviamente.
Y en el caso del fan coil, pues es gas, ¿no? Y bueno, entonces dependiendo, ¿no? Si es bomba de calor, pues o es un tipo refrigerante. Luego, refrigerantes igual hay de 2 tubos, ¿no? Líquido gas, retorno gas líquido, ¿no? Eso lo vamos a ver en los sistemas de frío. 3 tubos, pues impulsión líquido, impulsión gas, retorno, pues una mezcla. Bueno. Luego también, además, una recuperación, ¿ya? Un sistema de recuperación. Luego hay, desde el concepto de cómo podemos ubicar los sistemas, pues hay tipo ventana, que lo vamos a, ¿no? El evaporador estaría dentro y el condensador, pues fuera, ¿no? Principalmente. O el fan coil. Autónomos, los split, ¿no? O el multi-split. Igual, o sea, pues en la parte interna, pues está el equipo climatizador, ¿ya? Y la unidad, pues condensadora, pues igual la tenemos en el exterior. ¿Ya? Y estos son los equipos que es muy parecido. Miren, el split, pues es parecido al fan coil, ¿no? Simplemente, pues hay otra marca. En el caso de Casier, por ejemplo, lo llama su equipo, pues split. Y en otro caso lo llama fan coil. Luego los autónomos split partidos, pues igual, ¿no? Con todo un equipo climatizador y ahí tendría que estar el equipo. Y pues tiene, en este caso, pues no, el aire con impulsor, pues lo llevamos hasta la zona térmica. Lo mismo que estaríamos haciendo dentro, pues lo estamos haciendo en una unidad exterior. ¿Ya? El equipo compacto, ahí están pues los autónomos, ¿ya? Equipos autónomos. Un rooftop, por ejemplo, ahí está. Ah, no, entonces acá, pues un equipo pues mucho más de mayores dimensiones, ¿no? Caso de Casier, pues hay equipos compactos donde están incluidos pues todo, ¿no? No tenemos la unidad de condensación, por ejemplo, por otro lado, porque algunos de estos equipos, unas UTAs, utilizan para la condensación, ¿no? En algunos casos, una torre de refrigeración. Entonces, no, en este caso, pues está incluido todo, el ventilador, pues la condensación, todo en una forma muy compacta, así como un equipo, por ejemplo, de absorción, bromuro de litio-agua, como decía uno de sus compañeros, pues ese es más o menos. Y un rooftop, bueno, es un equipo autónomo igual, pero compacto, que está y se los utiliza principalmente para aeropuertos, ya, y está en la parte superior, es un equipo muy compacto. Y rooftop lo han puesto como propio de una marca, ¿no? En este caso es Daikin. ¿Listo? Aquí están los equipos terminales que ya habíamos hablado. Y bueno, y ahí está un poco la instalación de cómo se la hace, ¿no? Donde se pone pues un sistema, la unidad terminal dentro, en algún caso pues no, simplemente los conductos que están llevando aire de ventilación, ¿ya? Y tienen una sala de máquinas y en esa sala de máquinas pues puedo tener mi equipo de frío, mi equipo de calor, pues mi caldera, ¿no? Y bueno, y eso es lo que lleva, pues, por ejemplo, ¿no? A este equipo, pues de mi caldera, pues voy a hacer que llegue el agua caliente, ¿ya? Pero de todo mi equipo, de esta UTA, ¿no? Y fíjense, este ventilador, pues está mandando el aire primario, digamos. Y generalmente cuando se hace una instalación de una forma adecuada, ¿no? Se tiene un falso techo, ¿ya? Un falso techo, y por este falso techo van todos los conductos, ¿ya? Los conductos ahí se ponen. Además, en este falso techo lo que hacen es aprovechar, ¿no? La ubicación de todos los cables, toda la tubería, todos los conductos sanitarios, etcétera, todo por ese falso techo. Entonces ahí los ubican y ahí es donde bueno, se los ubican todos. ¿Ok? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante. Ahí está una unidad de tratamiento de agua que ya los había visto. ¿Ok? Ok. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta de ese tema, pues adelante. Si todo está claro,
pues, bien, entonces... Ok, jóvenes, si no tienen dudas, pues nos vemos la próxima clase. ¿Listo?